Sí, ¿se escucha? Perfecto. Señor ministro, celebramos su presencia porque esto nos va a permitir conocer algunos de los aspectos o profundizar algunas de sus respuestas que en general han sido contestadas, pero permanecen algunas dudas sobre algunas de ellas. Yo formulé preguntas de diverso tipo, pero esencialmente remarco las que tienen que ver con la cuestión educativa. ¿Por qué? Usted mismo lo mencionó en su informe. Porque evidentemente la cuestión educativa tiene que ver con el futuro del país, con nuestros jóvenes, con nuestros niños y con todo lo que la capacitación que la escuela pueda brindar ayude al desarrollo de nuestra querida Argentina. Esencialmente quería referirme a que en las reuniones del Consejo de Calidad de la Educación con el Ministerio de Educación de la Nación, entre otros temas que se han remarcado con mucha preocupación, se habla fundamentalmente de políticas tanto nacionales como provinciales para justamente evitar la repitencia de los alumnos en las distintas escuelas del país. Nosotros sabemos que este es un mal que abarca muchos jóvenes de nuestra querida patria y sobre todo a quienes representamos provincias como el caso mío, Entre Ríos, nos preocupa fundamentalmente saber cuántos son esos niños o esos jóvenes que no están concurriendo a las escuelas y que lógicamente no están solamente limitando su futuro, sino el futuro de la provincia y el futuro del país. El abandono, sobre todo en la escuela media, sabemos que supera el 50% y que lleva bastante tiempo en esta situación. Tenemos jóvenes que abandonan la escuela o completan a veces el ciclo y resulta que no comprenden textos, no saben resolver problemáticas, digamos, matemáticas, y esencialmente los contenidos fundamentales que deben dar los núcleos de conocimiento son poco conocidos. Respecto de las preguntas que formulé sobre el Plan Federal Juana Manso en particular, que será sustituido por el programa Conectar Igualdad, que prevé, bueno, como todos sabemos, un fuerte equipamiento informático y un equipamiento de conectividad para que todas las escuelas secundarias de la gestión estatal en todo el país cuenten con estos elementos. La pregunta, que no necesito describir cuál es la realidad de las escuelas secundarias y también de las primarias en toda la Argentina, la falta de conectividad, que es un elemento limitante en el desarrollo y que es de la que fundamentalmente tenemos datos, inclusive del INTA, que los hogares productivos de la Argentina no tienen conectividad en un porcentual del 42%. Digo, son datos del INTA, datos importantes, y bueno, esto se liga fundamentalmente a la cuestión educativas. Entonces, mi pregunta, que no está lo suficientemente aclarada respecto de justamente Conectar Igualdad, es cómo se concretará esto. Es una preocupación que tienen las provincias, que tiene el país, es decir, cómo llegaremos a solucionar este tema y sobre todo porque estoy señalando el informe de INTA respecto de la conectividad y de ese 42% de los argentinos que trabajan en las zonas rurales y que no tienen la misma. Sus respuestas, le digo sinceramente, respecto de esta problemática no fueron lo suficientemente claras, por lo menos para mí. ¿Cuál es la fuente de financiamiento para este programa? Teniendo en cuenta la totalidad de los medios escolares. Recordemos que las escuelas del país son 42.640, estoy hablando de las escuelas estatales, escuelas públicas del país. Usted respondió que tiene que ver con la fuente de financiamiento que el Ministerio de Educación proveerá
y que proveerá como fuente, reitero la palabra, de financiamiento, la partida o el programa 11. Revisamos un poco cuál era, digamos, el origen de este financiamiento y sinceramente no nos ha quedado claro. Por eso dejo instalada la pregunta, porque le quiero decir que la mayoría de las escuelas del país están con esta preocupación y, lógicamente, debemos darle respuestas. También quisiera saber el por qué o cuál fue la razón por la que el Ministerio de Educación no implementó el programa o la ley, perdón, Cédula Escolar Nacional, la ley 27.489, dado que el número de desgranamientos y deserciones en las escuelas es el que hemos mencionado. Por lo tanto, nos gustaría saber cuáles fueron las razones por las que el Ministerio de Educación de la Nación no lo llegó a concretar. Muchísimas gracias.